El disparo resonó en las llanuras abrasadas por el sol del territorio de Nevada en 1875, haciendo que Mason Vance se tirara al suelo por instinto, con la mano buscando automáticamente el revólver Colt que llevaba en la cadera. A sus 32 años, sus reflejos seguían siendo rápidos a pesar de haber colgado su placa de ayudante del sheriff 3 años antes. Levantando la cabeza con cautela, vio que se trataba de un ranchero que apuntaba a un coyote que había estado acechando a sus gallinas. Mason exhaló, se sacudió el polvo de los pantalones vaqueros y continuó su viaje hacia Las Vegas, una polvorienta ciudad fronteriza que aún buscaba su lugar en el inhóspito paisaje desértico. El sol golpeaba sin piedad mientras Mason guiaba a su semental castaño, Thunder, hacia la ciudad. Su rostro, envejecido prematuramente por los largos días bajo el implacable sol, mostraba la tranquila resignación de un hombre que había hecho las paces con su soledad. Las palabras del médico de hacía 5 años aún resonaban en su mente. La fiebre causó demasiado daño, señor Vance. Nunca podrá tener hijos. Esas palabras le habían costado su compromiso con Emily Winters, cuyos sueños de tener una gran familia no podían acomodar a un marido estéril. Mason había construido su rancho a 16 kilómetros de Las Vegas, manteniéndose en gran parte aislado, excepto por las compras necesarias y las obligaciones sociales ocasionales. La gente del pueblo lo respetaba, un antiguo agente de la ley que había ayudado a establecer el orden en los primeros tiempos, pero también cuchicheaban sobre el vaquero solitario, cuya extensa casa del rancho parecía demasiado grande para un solo hombre. Al acercarse al pueblo, lo recibieron los sonidos habituales. La música del piano que salía del salón Silver Dollar, el martillo del herrero golpeando el hierro caliente y el murmullo general de un pueblo que cobraba vida a media mañana. Mason se quitó el sombrero ante el sheriff Hank Parsons, quien le devolvió el saludo desde su posición en el porche de la cárcel. «Hoy hay suministros, Mason», le gritó el sheriff. «Eso y revisar el correo», respondió Mason, desmontando y atando a Thunder al poste de amarre fuera de la tienda general de Willocks. ¿Alguna noticia que valga la pena saber? El sheriff Parsons suspiró profundamente, con su bigote gris caído. Un robo de tren en 3 condados y el orfanato de Carson City se incendió hace 2 noches. Mason se detuvo a mitad de camino. ¿Hay heridos? Un par de monjas. Nada grave. Todos los niños salieron, gracias a Dios, pero están luchando por encontrarles un lugar. He oído que algunos vendrán aquí. Mason asintió solemnemente antes de entrar en la tienda. El familiar olor a café, cuero y productos secos le recibió cuando la campana de la puerta tintineó. El anciano señor Wilcox estaba detrás del mostrador, discutiendo con una mujer que Mason no había visto nunca. Ella se mantenía erguida y orgullosa con un vestido azul sencillo pero limpio, con el pelo castaño recogido en un moño práctico, aunque algunos mechones se habían escapado para enmarcar un rostro enrojecido por la frustración. 3 niños se acurrucaban detrás de sus faldas, 2 niños y una niña, todos con los ojos cansados y las caras sucias. «Señora, entiendo su situación, pero no puedo conceder crédito a alguien que acaba de llegar a la ciudad», decía Wilcox. «Tengo un negocio que llevar». «No le estoy pidiendo caridad, señor», respondió la mujer, con voz tensa pero digna. «Le pido un acuerdo razonable hasta que reciba mi primer sueldo de la escuela. Estos niños necesitan comer esta noche». Mason observó cómo el niño más pequeño, que probablemente no tenía más de 4 años, se asomaba por detrás de las faldas de la mujer con los ojos muy abiertos y asustados. Algo en esa mirada conmovió a Mason. Una sensación que no podía definir se apoderó de su pecho. «¿Todo bien por aquí, Wilcox?», preguntó Mason, dando un paso adelante. Tanto el tendero como la mujer se volvieron hacia él. La expresión de Wilcox se relajó al ver a un cliente familiar, mientras que la mujer miró a Mason con cansancio. «Mason Vance», dijo, tocándose el sombrero en señal de saludo. No pudo evitar escuchar. «Catherine Davis», respondió ella con un ligero movimiento de cabeza. «Y no, no está todo bien. Acepté el puesto de maestra en la ciudad y llegué con estos 3 huérfanos de Carson City, solo para descubrir que los arreglos de alojamiento prometidos no se concretaron. Ahora,
El señor Wilcox no nos permite comprar artículos de primera necesidad hasta el día de pago. Mason consideró la situación. El niño más pequeño había salido de detrás de las faldas de Catherine y ahora miraba a Mason con curiosidad en lugar de con miedo. La niña de unos 8 años mantenía la mirada baja, mientras que el niño mayor, de unos 10 años, se había colocado cerca de los demás en actitud protectora. «Cobra lo que necesite la señora Davis a mi cuenta, Wilcox», dijo Mason, tomando una decisión repentina que le sorprendió incluso a él mismo. Catherine abrió mucho los ojos. «Es muy generoso, señor Vance, pero no puedo aceptarlo. Es solo Mason. Y no es caridad, es un préstamo. Puede saldar la cuenta cuando cobre». Se volvió hacia Wilcox. «Es aceptable», asintió el tendero, aunque de mala gana. «Tu crédito aquí es bueno, Mason». Catherine dudó, con una mezcla de orgullo y pragmatismo en el rostro, antes de asentir finalmente. «Gracias, señor Vance. Le devolveré hasta el último centavo». Mientras Catherine seleccionaba productos básicos, harina, frijoles, carne de cerdo salada y algunas manzanas para los niños, Mason terminó sus propias compras. Los niños permanecieron callados pero atentos, especialmente el mayor, que no dejaba de lanzar miradas sospechosas a Mason. En la caja, Mason preguntó con naturalidad, «¿Dónde se alojan ahora que sus planes se han frustrado?» Catherine suspiró mientras observaba a Wilcox sumar sus modestas compras. «La iglesia nos ha ofrecido su sala de reuniones temporalmente. No es lo ideal, pero nos las arreglaremos». Mason asintió, pensando cuidadosamente en sus siguientes palabras. Su casa en el rancho tenía 5 dormitorios construidos cuando aún albergaba el sueño de llenarlos con su familia. Ahora están vacíos, acumulando polvo. «Tengo espacio», dijo simplemente. «En mi rancho, a unos 16 kilómetros, pero está limpio y vacío. Tendríais privacidad, un ala separada de la casa por completo». Catherine entrecerró los ojos. «Es muy inusual ofrecer eso a desconocidos, señor Vance». Mason corrigió de nuevo. «Y sí, lo es, pero fui ayudante del sheriff aquí durante 7 años. El sheriff Parsons puede dar fe de mí. La ciudad tiene escasez de viviendas, especialmente con el auge de la plata que atrae a gente nueva». El niño mayor tiró de la manga de Catherine. «Señorita Davis, no creo que esté bien, Thomas», dijo ella con suavidad, aunque sus ojos seguían evaluando a Mason. «Sir Vance, aunque agradezco la oferta, no lo conozco». Mason asintió, respetando su cautela. «Pregunte por mí en el pueblo. Terminaré mis recados y estaré en el Silver Dollar para almorzar. Si decide que prefiere no dormir en los bancos de la iglesia con 3 niños, yo también volveré». Se tocó el sombrero de nuevo, pagó a Wilcox por los suministros y salió de la tienda, consciente de que 4 pares de ojos lo seguían. Mason completó sus recados metódicamente. Recogió los suministros agrícolas que había pedido y mantuvo una breve conversación con el herrero sobre herrar caballos. Durante todo ese tiempo, su mente seguía volviendo a la maestra y a los 3 huérfanos. Ni siquiera él mismo podía explicarse por qué había hecho esa oferta. Quizás eran las habitaciones vacías lo que le inquietaba, o tal vez la mirada de aquel niño pequeño. Fuera cual fuera la razón, se encontró deseando que ella aceptara. El Silver Dollar servía comida decente a pesar de su reputación de salón, y Mason estaba a mitad de un plato de estofado de ternera cuando se abrieron las puertas batientes. Catherine Davis entró, con la postura erguida y decidida, seguida de los 3 niños. Lo vio y se dirigió a su mesa. «El sheriff habla muy bien de usted», dijo sin preámbulos. «Al igual que el reverendo Peters y la señora Holbrook, de la oficina de correos». Mason asintió con la cabeza y señaló las sillas vacías. «Tienen hambre, el estofado está bueno». Catherine dudó antes de sentarse y ayudar al niño más pequeño a sentarse en la silla junto a ella. Los otros 2 niños la siguieron de mala gana. «Ya hemos comido, gracias. Un almuerzo sencillo en la iglesia». Mason Vance dijo, tendiendo primero la mano al niño mayor. «¿No me han dicho antes sus nombres?» El niño miró fijamente la mano que le ofrecían antes de estrechársela lentamente. «Thomas Reeves, esa es mi hermana Sarah, y el pequeño es James». Mason estrechó la mano de cada uno de los niños por turno,
notando lo diminutos que le parecían los dedos de James en su palma callosa, encantado de conocerlos a todos como es debido. Señor Vance, comenzó Catherine. Mason, la corrigió él automáticamente. Mason, admitió ella con una leve sonrisa. He considerado su oferta. Antes de aceptarla, necesito comprender sus condiciones y sus motivaciones. Mason apreció su franqueza. No hay condiciones especiales. La casa tiene el espacio que necesitan. Son bienvenidos a quedarse hasta que encuentren algo más adecuado en la ciudad. En cuanto a la motivación, hizo una pausa, pensando en cuánto revelar a esta desconocida. Construí esa casa para una familia que nunca llegó a existir. Me parece un desperdicio dejar las habitaciones vacías cuando se necesitan. Algo en su tono debió de transmitir su sinceridad, porque Catherine se relajó ligeramente. Muy bien. Aceptamos su oferta temporalmente hasta que pueda conseguir un alojamiento adecuado en la ciudad. Mason asintió, sintiéndose extrañamente aliviado. Podemos partir cuando esté lista. ¿Tiene que recoger alguna pertenencia? Solo unos baúles en la iglesia. Todo lo demás se perdió en el incendio. Una hora más tarde, Mason había cargado los baúles de Catherine en su carreta. Thomas se sentó delante con Mason, mientras que Catherine y los niños más pequeños se acomodaron atrás, entre los suministros. Al dejar atrás la ciudad, la inmensidad del desierto se extendió ante ellos. Las montañas lejanas se recortaban púrpuras contra el horizonte. ¿Tienes ganado?, preguntó Thomas rompiendo el silencio. Un poco, pero sobre todo crío y entreno caballos. ¿Puedo aprender a montar? La pregunta salió rápidamente, seguida de una mirada avergonzada, como si el niño se arrepintiera de mostrar entusiasmo. Si tu tutor lo permite, respondió Mason con cautela, mirando a Catherine, que escuchaba atentamente. Saber escribir correctamente es una habilidad útil aquí. Ya veremos, dijo Catherine sin comprometerse, aunque Mason notó que no se negaba rotundamente. El viaje transcurrió con conversaciones esporádicas. Mason se enteró de que Catherine había sido profesora en Carson City antes del incendio del orfanato. Los niños habían estado a su cuidado durante diferentes periodos de tiempo. Thomas y Sarah, durante casi un año. El pequeño James, solo 3 meses. Todos habían perdido a sus padres en diferentes tragedias. Thomas y Sarah, por una enfermedad. Un accidente minero en el caso de James. La Junta Escolar de Las Vegas necesitaba desesperadamente una maestra cualificada, explicó Catherine. Cuando se enteraron del incendio, se ofrecieron a acogerme a mí y a 3 de los huérfanos inmediatamente. Se suponía que los acuerdos incluían alojamiento. Los miembros de la Junta hacen promesas que no pueden cumplir, comentó Mason. Hay cosas que nunca cambian. Al coronar una pequeña elevación, la granja de Mason apareció ante sus ojos. La casa principal tenía 2 pisos. Estaba construida con madera maciza y tenía un amplio porche delantero. Cerca había un granero, un barracón, un corral y varias dependencias, todas bien cuidadas. ¿Vives aquí solo?, preguntó Sarah, hablando por primera vez desde que salieron de la ciudad. Tengo un par de peones que duermen en la dependencia, pero están llevando algunos caballos al puesto militar de Arizona. No volverán hasta dentro de unas semanas. Notó que Catherine fruncía ligeramente el ceño. Eso significa que estamos solos aquí. Los vecinos más cercanos están a 3 millas al este, confirmó Mason, comprendiendo su preocupación. Pero te doy mi palabra como antiguo agente de la ley. Tú y los niños estaréis a salvo aquí. Cuando se detuvieron frente a la casa, el pequeño James señaló emocionado. Caballos. Varios caballos pastaban en el prado cercano, con sus pelajes brillando bajo el sol de la tarde. El entusiasmo del niño pareció romper parte de la tensión, e incluso Thomas parecía impresionado por los animales. Mason les ayudó a descargar, llevando los baúles a la casa. El ala este tenía 4 dormitorios conectados por un pasillo con una pequeña sala de estar en un extremo. Pueden acomodarse como quieran, dijo, dejando el último baúl. Hay un cuarto de baño al final del pasillo. La bomba trae el agua directamente al interior. Catherine pasó la mano por un aparador sin polvo, claramente sorprendida por la limpieza. Mantiene una casa muy ordenada para ser soltero, señor Vance.
Es un hábito difícil de perder, dijo él encogiéndose de hombros. Mi madre insistía en que se mantuviera la casa en orden. Les mostró la cocina y la despensa, y les explicó el funcionamiento básico de la casa antes de excusarse para atender a los caballos. Siéntense como en su casa. La cena suele ser a las 6, pero podemos adaptarnos. Afuera al aire libre, Mason cuestionó su decisión impulsiva. Había vivido solo durante años, cómodo con su soledad. Ahora tenía a 4 desconocidos bajo su techo, una maestra y 3 huérfanos. ¿En qué había estado pensando? La respuesta llegó cuando miró hacia la casa y vio el rostro del pequeño James pegado a la ventana, observándolo con fascinación indisimulada. Algo en la mirada de ese niño llegó a lugares del corazón de Mason que creía cerrados desde hacía mucho tiempo. Mason pasó la siguiente hora trabajando con un potro de un año muy vivaracho en el corral, consciente de su público en la ventana. Al final, el niño desapareció, solo para reaparecer unos minutos más tarde, de pie fuera de la valla del corral, con Catherine justo detrás de él. James insistía en ver más de cerca, explicó ella. Espero que no estemos molestando en tu trabajo. En absoluto, respondió Mason, llevando al potro en círculos. Solo la estoy acostumbrando a la cuerda de guía, el primer paso antes del entrenamiento con la silla de montar. Es bonita, dijo James, con sus pequeños dedos agarrados al travesaño inferior de la valla. Se llama Starlight, dijo Mason, acercando al potro para que James pudiera verlo. La llamamos así por la mancha blanca que tiene en la frente. James abrió mucho los ojos cuando el caballo olfateó con curiosidad en su dirección. ¿Puedo tocarla? Mason miró a Catherine, que dudó antes de asentir. Extiende la mano con cuidado, con la palma abierta, le indicó Mason, sin soltar la cuerda de Starlight. Deja que te huela primero. James siguió las instrucciones a la perfección y se rió cuando el suave hocico del caballo le hizo cosquillas en la palma. Le gusto, asintió Mason, sorprendido por la calidez que se extendía por su pecho al ver la alegría del niño. Tienes un toque suave. A los caballos les gusta eso. Catherine observó la interacción con una expresión indescifrable. Cuando Mason la miró, ella le dedicó una pequeña sonrisa. Debería empezar a preparar la cena. ¿A qué hora suelen comer? No te molestes esta noche, dijo Mason. He puesto un guiso en el horno holandés. Es parte de mi rutina de los sábados. Ella levantó ligeramente las cejas. Tú también cocinas. Nada sofisticado, pero me las arreglo. El hombre no puede vivir solo de carne seca, por mucho que lo haya intentado. El comentario le valió una risa sincera que transformó el rostro de Catherine. Mason se quedó momentáneamente impresionado por cómo ese simple sonido iluminó sus rasgos, aportando calidez a sus ojos verdes. Muy bien, dijo ella, pero mañana insisto en contribuir. No quiero que seamos una carga total. Ya se nos ocurrirá algo, asintió Mason. Por ahora, descansen o exploren. La cena será dentro de una hora aproximadamente. Esa noche, los 5 se reunieron por primera vez alrededor de la mesa del comedor de Mason. El estofado de ternera con patatas, zanahorias y cebollas era sencillo, pero saciante. Mason había añadido pan de maíz en el último momento, recordando que a los niños les gustaría. La comida comenzó con un silencio incómodo, pero poco a poco surgió la conversación. Sarah preguntó por los libros que se veían en las estanterías de Mason y se animó cuando él mencionó varios títulos infantiles que le quedaban de su propia infancia. Thomas se mantuvo reservado, pero mostró interés cuando Mason mencionó las actividades del rancho. James, el menos inhibido, bombardeó a Mason con preguntas sobre los caballos hasta que Catherine le recordó amablemente que comiera. ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí, señor Vance?, preguntó Catherine mientras ayudaba a James a cortar la carne. Construí este lugar hace 7 años, respondió Mason. Y, por favor, llámame Mason. ¿7 años?, repitió ella. Es mucho tiempo para mantener una casa tan grande solo. Mason se encogió de hombros, sin estar preparado para explicar lo de Emily y sus planes frustrados de formar una familia. Tenía sueños de ampliar el negocio. Nunca sucedió así. Después de la cena, Catherine insistió en ayudar con los platos a pesar de las protestas de Mason. Los niños estaban acomodados en la sala de estar. Thomas leía en voz alta
uno de los viejos libros de Mason mientras Sarah escuchaba, y James jugaba con unos animales de madera tallada que Mason había encontrado en un baúl. Parecen estar adaptándose, observó Mason mientras secaba un plato. Catherine asintió con la cabeza, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. Han aprendido a adaptarse rápidamente. Es una habilidad necesaria cuando ya lo has perdido todo una vez. ¿Y tú? ¿Siempre has trabajado con huérfanos? Ella negó con la cabeza y le pasó otro plato limpio. Hasta el año pasado daba clases en una escuela normal en Carson City. Cuando el orfanato necesitó un profesor, me ofrecí voluntaria. Luego, cuando vi lo abrumados que estaban, empecé a quedarme más horas, a veces incluso más de una noche. Se encogió de hombros. Al final, tenía más sentido mudarme allí definitivamente. Es un gran compromiso. Necesitaban a alguien, dijo ella con sencillez, y yo no tenía familia que me atara a otro lugar. Mason estudió su perfil mientras ella se concentraba en fregar una olla rebelde. No podía tener más de 28 o 29 años, pero se comportaba con la confianza y la determinación de alguien que había afrontado retos importantes. No tenía marido esperándola en casa. La mano de Catherine se detuvo momentáneamente. Mi prometido murió en un accidente minero hace 3 años. Lo siento, dijo Mason, sinceramente apenada por sacar a relucir algo que claramente aún le resultaba doloroso. La vida continúa, respondió ella con pragmatismo. Y estos niños necesitaban a alguien que los defendiera cuando se incendió el orfanato. Su voz se quebró ligeramente. No podía soportar la idea de que los separaran. La junta escolar de aquí accedió a quedarse con 3, pero los demás... Se aclaró la garganta. Los demás fueron enviados a distintos lugares. Solo puedo esperar que hayan encontrado buenos hogares. Mason asintió, comprendiendo el peso de tal responsabilidad. Has hecho más de lo que la mayoría haría, pero nunca es suficiente, murmuró, casi para sí misma. Más tarde esa noche, cuando la casa se había quedado en silencio y los niños dormían, Mason se sentó en el porche delantero, bebiendo un pequeño vaso de whisky. La noche del desierto se había vuelto fresca, con las estrellas brillando en el cielo con una claridad que solo se encuentra lejos de las luces de la ciudad. Estaba pensando en retirarse cuando la puerta principal se abrió silenciosamente y Catherine salió. Espero no molestar, dijo, envuelta en un chal para protegerse del frío de la noche. En absoluto, respondió Mason, levantándose para ofrecerle la mecedora. Me cuesta dormir, es un entorno nuevo, dijo ella, acomodándose en la silla. Y tengo mucho en qué pensar. Mason volvió a sentarse en el escalón del porche, dejándole espacio. Por aquí se está tranquilo por la noche. Es bueno para pensar. Se quedaron sentados en un silencio agradable durante un rato. Los únicos sonidos eran los lejanos aullidos de los coyotes y el suave crujir de la mecedora de Catherine. Quiero darle las gracias como es debido, dijo ella finalmente. Lo que ha hecho hoy ha sido un gesto de una amabilidad poco común, sobre todo con unos desconocidos. Mason se encogió de hombros, incómodo con tanta gratitud. Me pareció lo correcto. Sin embargo, fue algo inesperado. La mayoría de los hombres no abrirían su casa a una mujer y 3 niños que acaban de conocer. La mayoría de los hombres no han construido una casa para fantasmas, respondió Mason antes de poder contenerse. El whisky le había soltado la lengua más de lo que pretendía. Catherine dejó de mecer la silla. Fantasmas, suspiró Mason, decidiendo que la honestidad era más sencilla que la evasión. Construí esta casa para la familia que planeaba tener con mi prometida. Cuando eso terminó, seguí construyendo de todos modos. Por terquedad, supongo. ¿Qué pasó? Si no te importa que te pregunte. Mason contempló el paisaje iluminado por la luna. Descubrí que no podía tener hijos. Una afección médica tras una fuerte fiebre. Emily, mi prometida, quería una familia numerosa más que a mí. La confesión quedó suspendida en el aire nocturno entre ellos. Mason rara vez hablaba de ello, ya que había enterrado el dolor hacía años, o eso creía. Lo siento, dijo Catherine en voz baja. Debió de ser devastador. Mason asintió con la cabeza bruscamente. Lo fue, pero la vida continúa, como tú has dicho. Sí, así es. Ella volvió a mecerse suavemente,
aunque rara vez en la dirección que esperábamos. A la mañana siguiente, Mason se despertó con sonidos desconocidos, voces de niños, pasos ligeros, el ruido de los platos. Durante un momento de desorientación, se preguntó si estaba soñando antes de recordar a sus invitados. Se vistió rápidamente y encontró a Catherine en la cocina preparando el desayuno. «Espero que no te importe», dijo ella al verlo. «Quería aportar algo. Huele mejor que lo que suelo preparar», admitió Mason, sirviéndose café de la cafetera que ella ya había preparado. Thomas y Sarah estaban sentados a la mesa de la cocina, el niño tallando un trozo de madera y la niña cepillándose cuidadosamente el pelo. El pequeño James no estaba por ninguna parte. «¿Dónde está el pequeño?», preguntó Mason, preocupado de repente. Catherine sonrió y señaló con la cabeza hacia la ventana. Se había despertado con el sol, desesperado por volver a ver los caballos. Mason siguió su mirada y vio a James de pie junto a la valla del corral, observando a los caballos con gran atención. El niño todavía llevaba puesto el camisón y tenía los pies descalzos sobre la hierba húmeda de la mañana. «Se va a resfriar», dijo Mason dirigiéndose hacia la puerta. Encontró a James hablando en voz baja con Starlight, que se había acercado a la valla con curiosidad. El niño apenas se percató de la llegada de Mason. Estaba tan concentrado en el caballo. «Ella me recuerda», dijo James con certeza. «Parece que sí», asintió Mason, agachándose junto al niño. «Pero necesitas ropa y zapatos adecuados antes de ver a los caballos, jovencito. El suelo está frío a estas horas». James miró sus pies descalzos como si acabara de darse cuenta. «Oh, vamos», dijo Mason, sorprendiéndose a sí mismo al levantar al niño sobre sus hombros. «Vamos a vestirte, y después del desayuno, quizá podamos darle a Starlight un saludo como es debido». Las pequeñas manos de James agarraron el pelo de Mason. «¿De verdad? ¿Puedo darle de comer si te comes todo el desayuno primero?», negoció Mason, llevando al ligero niño de vuelta a la casa. Catherine los recibió en la puerta con ropa para James, y su expresión se suavizó al ver al niño felizmente encaramado en los hombros de Mason. «Veo que has hecho un amigo», comentó, ayudando a James a bajar. Mason dijo, «Puedo darle de comer a Starlight después del desayuno si me como todo». «¿Ah, sí?». Catherine arqueó una ceja mirando a Mason, quien se encogió de hombros sin disculparse. «Los caballos necesitan atención», dijo simplemente. «James tiene un don natural con ellos». Los días siguientes se estableció una rutina. Catherine insistió en compartir las tareas domésticas, cocinando el desayuno, mientras Mason se encargaba de la cena. Los niños se fueron relajando poco a poco, explorando el rancho bajo la atenta mirada de Mason. Thomas mostró interés por el taller de Mason, donde reparaba tacos y fabricaba muebles sencillos. Sarah descubrió la pequeña biblioteca de Mason y pasaba horas leyendo en el columpio del porche. Y James seguía a Mason a todas partes, absorbiendo todo lo relacionado con los caballos con una intensidad que sorprendía a todos. La cuarta mañana, Mason encontró a Catherine en la mesa de la cocina revisando unos papeles. «¿Preparativos para la escuela?», preguntó mientras se servía café. Ella asintió. «Las clases empiezan el lunes. Debería mudarnos a la ciudad antes de esa fecha». Mason sintió una punzada inesperada al pensar en ello. «Las carreteras están en buen estado. Podrías desplazarte diariamente». Catherine levantó la vista y lo miró fijamente. «Es un viaje largo 2 veces al día». «De todos modos, yo voy al pueblo con regularidad», dijo Mason, tratando de parecer despreocupado. «Podría llevarte y recogerte. Es muy generoso por tu parte, pero ya te hemos molestado bastante». Mason se sentó frente a ella. «No es ninguna molestia. Los niños parecen haberse adaptado aquí. Quizás sea más fácil que desarraigarlos de nuevo tan pronto». Catherine dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Mason, ¿qué estás sugiriendo exactamente?». «Solo que te quedes hasta que termine el curso escolar. Para el verano, habrás ahorrado lo suficiente para encontrar un alojamiento adecuado en la ciudad». Dudó y luego añadió, «Y los niños parecen felices aquí». Era cierto. En solo unos días, los 3 huérfanos habían florecido en los espacios abiertos del rancho. Thomas había dejado de sobresaltarse con los movimientos bruscos.
Sarah había empezado a tararear mientras ayudaba con las tareas domésticas y James se había transformado por completo y su exuberancia natural había salido a la luz con toda su fuerza. Catherine consideró las palabras de Mason. Deberíamos pagar un alquiler si nos quedamos. No es necesario. Por supuesto que lo es. Su tono no admitía réplica. No voy a enseñar a estos niños a aceptar caridad cuando deberían trabajar para ganarse lo que necesitan. Mason reconoció el orgullo que impulsaba su postura. De acuerdo, podemos llegar a un acuerdo, asintió Catherine, satisfecha. Tendré que ir al pueblo hoy para ultimar los preparativos en la escuela. Te llevaré, se ofreció Mason. De todos modos, tengo que comprobar un pedido de pienso. El viaje a Las Vegas ese día marcó un punto de inflexión. Mientras Mason conducía la carreta con Catherine a su lado y los niños en la parte trasera, varios vecinos del pueblo notaron su llegada con miradas curiosas. A mediodía, Mason podía sentir el peso de las especulaciones que los seguían por el pueblo. El sheriff Parsons lo acorraló fuera de la tienda de piensos. Acogiendo a niños abandonados, Mason preguntó con amabilidad. Es un arreglo temporal, respondió Mason, aunque las palabras le sonaban huecas incluso a él mismo. Mmm. El sheriff murmuró con escepticismo. Te vi con el pequeño en la tienda. El niño te mira como si fueras lo más importante del mundo. Mason se encogió de hombros incómodo. Era cierto que James se había encariñado especialmente con él, siguiéndolo como una sombra y haciéndole un sinfín de preguntas. La confianza del niño le enternecía y le aterrorizaba a la vez. Se mudarán a la ciudad tarde o temprano, insistió Mason. Si tú lo dices, respondió Parsons, claramente escéptico. Nunca pensé que vería el día en que Mason Vance hiciera de padre de familia. Mason se irritó por el comentario, pero lo dejó pasar. No valía la pena discutir, sobre todo cuando una pequeña parte de él reconocía que había algo de verdad en ello. De alguna manera, en solo unos días, su vida tranquila y ordenada se había trastocado y, sorprendentemente, no le importaba. Cuando se reunieron junto al carro para regresar a casa, Mason notó la expresión preocupada de Catherine. ¿Va todo bien?, le preguntó mientras la ayudaba a subir al asiento. Solo son chismes del pueblo, respondió ella en voz baja. Al parecer somos objeto de considerables especulaciones. Mason asintió con severidad. El sheriff mencionó algo similar. Están diciendo cosas inapropiadas sobre nuestro acuerdo. La gente siempre habla, especialmente cuando no tiene nada mejor que hacer. Catherine miró a los niños, asegurándose de que no pudieran oírla. Dicen que te he echado el ojo, que estoy utilizando a los niños para conseguir un marido. Mason casi deja caer la res de la sorpresa. Eso es ridículo. ¿Lo es? Catherine lo cuestionó. Una mujer soltera y 3 huérfanos mudándose con un ranchero soltero. ¿Qué pensarías tú? Mason no tenía una buena respuesta. Desde una perspectiva externa, supuso que parecía inusual. ¿Te molesta lo que dicen? He soportado chismes peores, respondió ella con dignidad. Me preocupa más cómo afecta a los niños y a tu reputación. Mi reputación puede soportar unos cuantos rumores, le aseguró Mason. En cuanto a los niños, nosotros sabemos la verdad. Eso es lo que importa. La verdad era más complicada de lo que ninguno de los dos reconocía. Durante las semanas siguientes, cuando Catherine comenzó a dar clases y se acostumbró a ir a la ciudad todos los días, el arreglo temporal empezó a parecer cada vez más permanente. Los niños prosperaban gracias a la combinación de la orientación constante de Catherine y el apoyo silencioso de Mason. Thomas descubrió su talento para la carpintería bajo la tutela de Mason. Sarah floreció cuando Mason le construyó un pequeño huerto propio, y James fue quien más prosperó. La conexión del niño con Starlight se fortalecía cada día. Mason comenzó a enseñarle equitación básica, cómo acercarse de forma segura, cómo ofrecer golosinas, cómo leer el lenguaje corporal de los equinos. Catherine se preocupó al principio, pero se relajó cuando vio la cuidadosa atención que Mason prestaba a la seguridad. Nunca se había interesado por nada parecido, comentó una tarde mientras veían a James cepillar a Starlight bajo la supervisión de Mason. Al menos, no desde que lo conozco.
Algunas personas tienen afinidades naturales, respondió Mason. James entiende a los caballos de forma instintiva. Se quedaron uno al lado del otro junto a la valla del corral, lo suficientemente cerca como para que Mason pudiera detectar el leve aroma a lavanda del jabón de Catherine. Estos momentos de tranquilidad se habían vuelto cada vez más comunes y más valiosos para Mason. Has sido bueno para todos ellos, dijo Catherine en voz baja. Especialmente para James, ha cambiado mucho desde que llegamos. Solo necesitaba espacio para ser él mismo, sugirió Mason, y algo por lo que preocuparse. Creo que te necesitaba a ti, corrigió Catherine con delicadeza. Mason la miró, sorprendido por el comentario y la calidez de sus ojos mientras hablaba. Algo tácito pasó entre ellos, una corriente de comprensión que hizo que el corazón de Mason latiera más rápido. El momento se rompió cuando James gritó emocionado. «Mason, mira, me estás siguiendo sin la correa». «Bien hecho, James», respondió Mason, agradecido por la distracción de sus confusos pensamientos sobre Catherine. Al acercarse el otoño, el acuerdo temporal no daba señales de terminar. Catherine se había consolidado como una excelente profesora, ganándose el respeto incluso de los padres más escépticos del pueblo. Mason amplió su taller para dar cabida al creciente interés de Thomas por la carpintería. La casa del rancho, que antes resonaba con el vacío, ahora bullía de vida. Sin embargo, ni Mason ni Catherine hablaban directamente sobre el futuro. Ambos parecían contentos de dejar que el acuerdo continuara día a día, sin querer perturbar la frágil armonía que habían establecido. El primer reto importante llegó a mediados de octubre, cuando 3 hombres aparecieron en el rancho a última hora de la tarde. Mason estaba trabajando con un caballo difícil en el corral, mientras Catherine ayudaba a Sarah a leer en el porche. James estaba alimentando a las gallinas cerca y Thomas estaba reparando una valla con las habilidades que Mason le había enseñado. Los jinetes se acercaron lenta, pero deliberadamente, y su actitud decidida puso inmediatamente a Mason en alerta. Reconoció al líder, Frank Denton, un rico ganadero del condado vecino con fama de prácticas comerciales agresivas. Mason Vance Denton gritó, deteniendo su caballo junto a la valla del corral. «Soy yo», confirmó Mason asegurando su caballo antes de acercarse a los hombres. Era muy consciente de que Catherine lo observaba desde el porche, con una postura tensa. «He oído que quizá tengas caballos en venta. El ejército paga buenos precios desde que los apaches han vuelto a atacar en el sur». «Puede que sí», respondió Mason con cautela. «Depende de los caballos y del precio». Denton desmontó y recorrió con la mirada el rancho, deteniéndose en Catherine y los niños. «Tienes una bonita propiedad. No sabía que tenías familia, Vance». El comentario tenía un trasfondo que a Mason no le gustó. «¿En qué puedo ayudarte, Denton?» El ranchero sonrió levemente. «Solo negocios. ¿Te importa si echamos un vistazo a tu ganado?» Mason dudó, pero sabía que negarse solo crearía problemas. «Por aquí», dijo, conduciéndolos hacia el pastizal donde pastaban sus mejores caballos. Mientras caminaban, Denton se puso al lado de Mason. «El pueblo está hablando de tu situación», dijo en voz baja. «No parece apropiado que una mujer y unos niños vivan aquí sin estar casados». Mason mantuvo una expresión neutra. «Mis asuntos son asunto mío, Denton». «Claro, claro». El hombre asintió con falsa jovialidad. «Solo lo comento. La gente se da cuenta de las cosas, especialmente cuando hay una maestra involucrada. Algunos padres podrían preocuparse». La amenaza era apenas velada. Mason se detuvo y se volvió para mirar directamente a Denton. «Viniste a ver caballos. Centrémonos en eso». La tensión entre ellos era palpable mientras Mason mostraba su ganado a los hombres. Denton hizo una oferta baja por 3 caballos, que Mason rechazó. La negociación se volvió cada vez más tensa hasta que Denton finalmente montó, con expresión fría. «Piensa en mi oferta, Vance, y en tu situación. Las cosas tienden a complicarse cuando un hombre no mantiene sus asuntos respetables». Después de que se marcharan, Catherine se acercó a Mason con el rostro serio. «¿Qué ha sido eso?» Mason dudó. No quería preocuparla. «Solo negocios. He oído lo suficiente para saber que no eran solo negocios», replicó ella. «Estaba amenazando nuestro acuerdo de convivencia».
Mason suspiró, incapaz de negarlo. Denton es un oportunista, quiere mis caballos a bajo precio y pensó que podía presionarme, usándonos a mí y a los niños como moneda de cambio, concluyó Catherine con expresión severa. Deberíamos mudarnos a la ciudad inmediatamente. No, dijo Mason, con más fuerza de la que pretendía. Eso es exactamente lo que él quiere, perturbar las cosas aquí. No le daré esa satisfacción. Catherine le estudió el rostro. Esto podría afectar mi posición en la escuela si los padres se quejan. Que lo hagan, respondió Mason, sorprendiéndose a sí mismo con su vehemencia. No estamos haciendo nada malo. Los niños están felices y sanos. Tú eres una profesora excelente. Lo que ocurre en mi rancho no es asunto de nadie más que nuestro. La determinación en su voz pareció tranquilizarla un poco. ¿Y qué ocurre exactamente en tu rancho, Mason?, preguntó ella en voz baja. La pregunta lo pilló desprevenido. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que este acuerdo se suponía que era temporal. Ya han pasado casi 2 meses. Mason miró a su alrededor y vio en qué se había convertido su rancho. Thomas trabajaba con confianza en la valla. Sarah leía en el columpio del porche y James charlaba con las gallinas. Luego volvió a mirar a Catherine, cuya presencia se había convertido de alguna manera en esencial para sus días. Ya no quiero que sea temporal, admitió. Por fin había dicho la verdad en voz alta. Catherine abrió ligeramente los ojos. ¿Qué estás diciendo, Mason? Antes de que pudiera responder, James llegó corriendo, agarrando un huevo perfecto que había encontrado en el gallinero. El momento de la revelación pasó, pero algo había cambiado entre ellos, un reconocimiento de sentimientos que ya no podían ignorarse. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Mason encontró a Catherine de nuevo en el porche, envuelta en su chal para protegerse del frío otoñal. Sobre lo que dije antes, comenzó, sentándose a su lado. No hace falta que me des explicaciones, dijo ella rápidamente. Entiendo que las circunstancias son complicadas. No es eso, replicó Mace. Las circunstancias son, en realidad, muy sencillas. Me he encariñado con todos vosotros. La idea de que esta casa vuelva a estar vacía, sacudió la cabeza. No quiero volver a eso. Catherine se quedó callada durante un largo rato. Los niños se han encariñado con vosotros dos, especialmente James. Me preocupa lo que pasará cuando finalmente nos vayamos. Entonces no os vayáis, dijo Mason simplemente. ¿Qué sugieres, Mason? Que continuemos con este acuerdo inusual indefinidamente. El pueblo ya habla. Dejad que hablen. Mason respiró hondo. O podríamos darles algo más de qué hablar. Catherine se volvió hacia él con expresión interrogativa. Cásate conmigo, dijo Mason, sorprendido incluso a sí mismo por la brusquedad de sus palabras. No ahora mismo, añadió apresuradamente, al ver su expresión de sorpresa. Pero algún día, cuando estés lista, si estás lista. Catherine lo miró fijamente, sin poder articular palabra. Sé que parece repentino, continuó Mason, apresurándose a llenar el silencio. Y sé que no puedo ofrecerte hijos propios. Pero te quiero, Catherine. Más de lo que creía posible después de Emily. Y esos 3 niños que llevas dentro, también los quiero profundamente. Mason. Catherine finalmente habló, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Me estás proponiendo matrimonio porque me quieres o porque quieres que los niños se queden aquí? La pregunta tocó el miedo más profundo de Mason, el de estar sustituyendo un sueño por otro, tratando de crear una familia de cualquier manera posible. Pero al mirar a los ojos de Catherine, supo la verdad. Te lo pido porque la idea de que te vayas me hace daño en lo más profundo de mi ser, dijo con sinceridad. Los niños son parte de ello. Sí, no lo niego. Pero eres tú, Catherine. Has devuelto a la vida algo en mí que creía perdido para siempre. Los ojos de Catherine brillaban con lágrimas contenidas. Necesito tiempo, Mason. Esto es inesperado. Tómate todo el tiempo que necesites, le aseguró él. Yo estaré aquí. Las semanas siguientes estuvieron cargadas de posibilidades tácitas. Catherine no había aceptado la propuesta de Mason, pero tampoco la había rechazado. Continuaron con sus rutinas diarias mientras la pregunta flotaba entre ellos, tiñendo cada interacción con un nuevo significado.
Noviembre trajo un clima más frío y la primera nevada al alto desierto. Mason trabajó con Thomas para reforzar el granero y las dependencias para el invierno, mientras Catherine enseñaba a Sarah técnicas de cocina más avanzadas. James pasaba cada momento libre con los caballos, y su habilidad natural crecía bajo la atenta instrucción de Mason. Una fresca mañana de domingo, Mason llevó a los tres niños a montar. Thomas en un caballo tranquilo, Sarah en una yegua dócil y James montando a dos con Mason en Thunder. Catherine los observaba desde el porche, saludándolos con la mano mientras se alejaban por las tierras del rancho. «No os alejéis mucho», les gritó. «La cena es a las 7 horas». Mason los llevó a una pequeña elevación con vistas a la propiedad, donde desmontaron para que los caballos descansaran. Los niños habían ganado confianza al aire libre, aprendiendo los ritmos de la vida en el rancho bajo su guía. «¿Todo esto es tu tierra?», preguntó Thomas, contemplando el extenso paisaje. «Hasta esa cresta», confirmó Mason señalando. «Unas 2000 acres. No es la mayor extensión de la zona, pero es suficiente para lo que necesito». «Es precioso», dijo Sarah en voz baja, dejando de lado su habitual reserva mientras contemplaba la vista. «¿Nos quedaremos aquí para siempre?», preguntó James de repente, con su carita seria mientras miraba a Mason. La pregunta pilló a Mason desprevenido. «Bueno, eso depende de la señorita Davis», respondió con cautela, «y de lo que ella decida que es mejor para todos vosotros». James frunció el ceño, procesando la información. «Pero tú quieres que nos quedemos, ¿verdad?». Mason se agachó hasta la altura del niño. «Sí, James, quiero mucho que os quedéis». James asintió solemnemente. «Bien, porque no quiero dejar a los caballos ni a ti». La sencilla honestidad de un niño, pensó Mason, mientras volvían a montar y se dirigían de vuelta a la casa. Ojalá las decisiones de los adultos fueran tan sencillas. Estaban a mitad de camino cuando James, que iba delante de Mason, señaló de repente hacia la casa. «Algo va mal. Hay humo». Mason miró hacia arriba con brusquedad. Un humo negro se elevaba desde la dirección de la casa del rancho. Demasiado humo para una chimenea normal. Su corazón se encogió de miedo. «Thomas, lleva a James en tu caballo», ordenó, levantando al niño más pequeño y colocándolo sobre la montura de su hermano. «Cabalga directamente al rancho Prescott, al este de aquí. Diles que hay problemas. Sarah, ve con ellos». «¿Pero qué pasa con la señorita Davis?», protestó Sarah. «Voy a ir a buscarla ahora mismo», les aseguró Mason, que ya estaba dirigiendo a Thunder hacia casa. «Id rápido y permaneced juntos». No esperó a ver si obedecían y espoleó a Thunder para que galopara hacia el humo siniestro. Al coronar la última colina, sus peores temores se confirmaron. El granero estaba completamente en llamas, con llamas que se elevaban hacia el claro cielo otoñal de la casa del rancho. No vio daños inmediatos, pero el humo se elevaba detrás de él. «¡Catherine!», gritó mientras corría hacia el patio, saltando de Thunder antes de que el caballo se detuviera por completo. No hubo respuesta. Mason corrió hacia la casa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La puerta trasera estaba abierta, pero Catherine no estaba por ninguna parte. Entonces oyó un grito procedente del interior del granero en llamas. Sin dudarlo, Mason corrió hacia el infierno. El calor le golpeó como una pared al acercarse, pero podía oír la voz de Catherine pidiendo ayuda desde el interior. Las puertas principales estaban bloqueadas por vigas caídas y en llamas, así que dio la vuelta hacia la entrada lateral, cubriéndose la cara con el pañuelo para protegerse del humo. «¡Catherine!», gritó, empujando la puerta y entrando en un mundo de calor y oscuridad. «Mason, aquí». Siguió su voz a través del humo y la encontró atrapada bajo una viga de soporte caída. El fuego aún no había llegado a ese rincón, pero avanzaba rápidamente. «¡Mi pierna!», jadeó ella mientras él se arrodillaba a su lado. «No puedo moverla». Mason evaluó rápidamente la situación. La viga era pesada, pero no imposible de levantar. «Cuando la levante, tienes que salir inmediatamente», le indicó. «¿Lista?». Catherine asintió con la cabeza, con la cara manchada de hollín, pero decidida. Mason se preparó, reuniendo todas sus fuerzas para levantar la viga lo suficiente como para que Catherine pudiera arrastrarse y liberarse.
En cuanto ella estuvo libre, dejó caer la viga y la cogió en brazos. ¿Puedes caminar?, le preguntó con urgencia, consciente de que el fuego se acercaba rápidamente. Creo que está rota, admitió ella, haciendo un gesto de dolor al intentar apoyar el peso sobre la pierna. Sin más preámbulos, Mason la levantó y la llevó hacia la puerta lateral por la que habían entrado. El humo se había espesado considerablemente, lo que hacía casi imposible ver. Mason se guió por la memoria y el instinto, moviéndose tan rápido como se atrevía con Catherine en brazos. Estaban casi en la puerta cuando una viga en llamas se derrumbó a su lado, provocando una lluvia de chispas y cortándoles la salida. Mason se giró, buscando otra salida mientras Catherine se aferraba a su cuello. Le costaba respirar por el humo. Allí señaló débilmente hacia una pequeña ventana en la pared opuesta. Mason la llevó hasta allí y la dejó con cuidado en el suelo para romper el cristal con el codo. Despejó el marco de fragmentos y luego ayudó a Catherine a salir antes de salir él mismo. Se desplomaron en el suelo a una distancia segura del granero, tosiendo y jadeando en el aire limpio. «Los niños», dijo Catherine entre toses. «¿Dónde están?» «Los envié a buscar ayuda», le aseguró Mason revisándole la pierna. Estaba muy hinchada, pero no sangraba. «¿Qué ha pasado, Catherine?» Antes de que ella pudiera responder, oyeron el sonido de caballos que se acercaban. Mason se tensó, esperando ver a los peones del rancho Prescott, pero en su lugar vio a Frank Denton y a sus hombres entrando a caballo en el patio. «Parece que has tenido mala suerte, Vance», gritó Denton, desmontando con indiferencia. «Los incendios forestales pueden ser muy destructivos». El tono de su voz dejaba clara la insinuación. Mason se colocó delante de Catherine para protegerla. «Tú has sido el responsable», afirmó con rotundidad. Denton se encogió de hombros, sin hacer ningún esfuerzo por negarlo. «Los accidentes ocurren, sobre todo cuando la gente no hace caso de las advertencias. El sheriff te arrestará por esto», dijo Catherine con vehemencia desde el suelo. Denton se rió. «¿Por qué? ¿Por ser un buen vecino que acudió a ayudar cuando vio el humo? Además, nadie ha resultado herido», dijo entrecerrando los ojos. Sin embargo, Mason evaluó rápidamente la situación. 3 hombres armados contra él y Catherine herida. Los niños estaban a salvo, pero la amenaza era clara. «¿Qué quieres, Denton?», exigió Mason. «Lo mismo que antes, tus mejores caballos a mitad de su valor y quizá esa bonita parcela de pastos que limita con mi propiedad». Denton sonrió con frialdad. «Me parece un precio justo para garantizar que no se produzcan más accidentes en tu inusual familia». Mason apretó los puños. «No vas a conseguir mi tierra ni mis caballos. Entonces quizá hable con la junta escolar sobre las condiciones de vida de su profesor», amenazó Denton. «Estoy seguro de que les interesará saberlo». No terminó la frase. Un disparo de rifle rasgó el aire y las balas impactaron en el suelo a los pies de Denton. Todas las cabezas se volvieron hacia el origen del sonido. Thomas estaba de pie en el límite de la propiedad, con el rifle Winchester de Mason firmemente sujeto entre sus manos. Detrás de él venían el sheriff Parsons y varios hombres del rancho Prescott. «Ya es suficiente, Denton», gritó el sheriff, avanzando con su propia arma desenfundada. «El chico nos lo ha contado todo. ¿Cómo amenazaste a la señorita Davis cuando estaba sola? Intentaste prender fuego a la casa y ella corrió al granero para soltar a los caballos». Mason miró a Catherine conmocionado. «Vino aquí mientras yo estaba fuera con los niños». Ella asintió con severidad. «Dijo que lo quemaría todo si no nos íbamos. Cuando me negué, prendió fuego al porche trasero. Corrí a liberar a los caballos, pero parte del desván se derrumbó sobre mí. El sheriff Parsons ya había llegado hasta ellos». Apuntó con su rifle a Denton. «Frank Denton queda detenido por incendio provocado e intento de asesinato». «No puedes probar nada», gruñó Denton, aunque su confianza se había tambaleado claramente. «3 niños te vieron alejarte a caballo y luego regresar», replicó el sheriff. «Y el testimonio de la señorita Davis será más que suficiente para un jurado». Lo que siguió fue que un torbellino de actividad. Los peones del rancho Prescott ayudaron a controlar el incendio del granero antes de que se propagara a la casa. Catherine fue examinada por la señora Prescott.
que tenía algunos conocimientos médicos y confirmó que la pierna estaba rota, pero que se podía entablillar. Denton y sus hombres fueron desarmados y detenidos, y sus protestas cayeron en saco roto. Durante todo ese tiempo, Mason se dio cuenta de algo abrumador, lo cerca que había estado de perder todo lo que ahora le importaba. Cuando los niños regresaron, se abalanzaron sobre él, y Catherine con un alivio tan intenso que Mason sintió que sus cuidados muros emocionales se derrumbaban por completo. Más tarde, esa misma noche, con las piernas de Catherine entablilladas y vendadas, el porche dañado extinguido y los niños finalmente dormidos tras su terrible experiencia, Mason se sentó junto a la cama de Catherine. Ella estaba pálida, pero alerta, con la mano descansando sobre la suya. Pensé que te había perdido, admitió en voz baja. Cuando vi el humo y no pude encontrarte, pensé en los niños, respondió Catherine. Y en ti. No podía soportar la idea de no volver a veros nunca más. Mason llevó su mano a sus labios y le dio un suave beso en los nudillos. Lo que dije antes iba en serio, Catherine. Quiero que os quedéis, todos vosotros, para siempre. Catherine estudió su rostro a la luz de la lámpara. Aunque no puedo darte hijos propios, tengo todo lo que necesito aquí mismo, dijo Mason con absoluta certeza. Si me aceptas. En lugar de responder directamente, Catherine le hizo señas para que se acercara. Cuando él se inclinó, ella levantó su mano libre hacia su mejilla y guió sus labios hacia los de ella en un tierno beso que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, ambos sonriendo tímidamente, una vocecita se oyó desde la puerta. ¿Esto significa que nos quedaremos para siempre? Se volvieron y vieron a James allí de pie, con su camisón y el pelo revuelto por el sueño. Mason abrió los brazos y el niño corrió hacia él, subiéndose a su regazo. ¿Te gustaría eso, James?, preguntó Catherine con delicadeza. Si nos quedáramos aquí con Mason para siempre, James asintió enfáticamente. Para siempre, jamás. Miró a Mason con ojos solemnes. Puedo llamarte Pi. Thomas dice que no debería porque no eres realmente nuestro padre, pero yo quiero hacerlo. Mason sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Sería un honor, James, logró decir. Nada me haría sentir más orgulloso. Bien, dijo James con decisión, porque ya le he dicho a Starlight que eres mi papá, y no quiero que se confunda. Catherine se rió con los ojos brillantes por las lágrimas. Bueno, desde luego no podemos confundir a los caballos. Mason abrazó a James con más fuerza, maravillándose de lo mucho que había cambiado su vida. No, desde luego que no, asintió, con el corazón más lleno de lo que jamás hubiera imaginado. 2 meses más tarde, en una fresca mañana de enero de 1876, Mason y Catherine se casaron en la iglesia de Las Vegas, con Thomas, Sarah y James orgullosos a su lado. La gente del pueblo, que antes había murmurado sobre su inusual acuerdo, ahora celebraba la unión del respetado ranchero y la querida maestra. El sheriff Parsons, que era el padrino de Mason, se inclinó hacia él durante la recepción. Nunca pensé que vería este día, comentó con una sonrisa. Mason Vance, un hombre de familia. Mason observó cómo James presumía de sus nuevas botas ante cualquiera que quisiera mirarlas, cómo Sarah ayudaba a servir el pastel con elegancia y cómo Thomas se mantenía erguido y orgulloso con su primer traje de verdad. Finalmente, su mirada se posó en Catherine, radiante con su vestido de novia color crema, con la pierna lo suficientemente curada como para caminar por el pasillo con solo una ligera cojera. Yo tampoco, admitió Mason, pero la vida tiene una forma de darte lo que necesitas, incluso cuando no es lo que creías que querías. Papá, llamó James emocionado corriendo hacia Mason. El señor Prescott dice que puedo montar uno de sus ponis la semana que viene. ¿Puedo, por favor? Mason levantó al niño en brazos, todavía maravillado por el título que una vez le había parecido inalcanzable. Ya veremos, hijo, dijo con la palabra perfectamente en los labios. Ya veremos. Catherine se unió a ellos deslizando su brazo por el libre de Mason. ¿Qué es eso de los ponis? Solo estamos haciendo planes, le dijo Mason con una sonrisa. Para nuestro futuro.
Nuestro futuro, repitió ella con los ojos brillantes de felicidad. Me gusta cómo suena eso. Allí estaban, juntos, una familia creada no por lazos de sangre, sino por el amor y las circunstancias. Mason sabía con absoluta certeza que el sueño que había creído perdido para siempre simplemente lo había estado esperando de otra forma. La casa que había construido para los fantasmas ahora estaba llena de vida, risas y la promesa del mañana. Y cuando 3 años después, el médico del pueblo confirmó lo que parecía imposible, que Catherine estaba esperando un hijo, Mason lo consideró un milagro más en una vida que se había enriquecido con ellos. Thomas, ahora aprendiz del carpintero del pueblo, pero que seguía viviendo en el rancho, fabricó una cuna perfecta. Sarah, que se estaba convirtiendo en una joven con el sueño de ser profesora como Catherine, cosía diminutas prendas con cuidadosas puntadas. Y James, inseparable de su querida Starlight y orgulloso de ayudar a Mason a entrenar los caballos del rancho, prometió solemnemente ser el mejor hermano mayor del mundo. Mason siempre recordaría la asombrada explicación del médico de que su afección, aunque permanente, en la mayoría de los casos, se había resuelto de alguna manera. Los misterios médicos ocurren, señor Vance. El médico había dicho, a veces el cuerpo se cura de formas que no comprendemos. Pero Mason lo entendía perfectamente. Su corazón se había curado primero, dejando espacio para una familia que nunca había esperado, y de alguna manera su cuerpo había seguido su ejemplo. La niña que nació ese otoño y a la que llamaron Hope era solo una bendición más en una vida que había enseñado a Mason Vance, que la familia podía adoptar muchas formas y que el amor, una vez que se le daba espacio para crecer, podía superar incluso los obstáculos más aparentemente insuperables. El día del bautizo de Hope, mientras Mason estaba de pie junto a Catherine, con sus 4 hijos reunidos a su alrededor, recordó aquel fatídico día en que un niño pequeño lo llamó papá por primera vez. Había sido el comienzo de todo, la prueba de que, a veces, los sueños que abandonamos dan paso a otros aún más grandes que nunca nos atrevimos a imaginar.